Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a revisar una rotura fibrilar muy típica de un tipo de deportista que es el futbolista. El recto anterior es un músculo integrado en un grupo muscular que es el cuádriceps, formado por los tres bastos, interno, externo e intermedio, y por el recto anterior. La particularidad que tiene el recto anterior es que tiene dos inserciones proximales, una en la espina ilíaca anteroinferior y una inserción indirecta más profunda, pero luego tiene una inserción distal conjunta con los tres bastos, que es el tendón del cuádriceps que se inserta en la rótula. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que favorece que el recto anterior tenga tanta capacidad de romperse? Pues que tiene dos inserciones, proximal y distal, y tiene la carga de energía cuando interviene en el mecanismo del golpeo de balón, pues lo que puede hacer es que ese tendón rompa, tanto en la parte muscular como en la parte tendinosa. Si rompe la parte muscular, normalmente el tiempo de recuperación es menor. Si rompe la parte tendinosa, pues el tiempo de recuperación normalmente es mayor, y según sea la rotura parcial o total, pues lógicamente eso puede hacer que el traumatólogo decida si el paciente debe ser operado, debe ser intervenido quirúrgicamente. Eso es una decisión, obviamente, del traumatólogo, que luego es verdad que tiene que ver mucho con la recuperación del paciente, y ahí es donde intervienen los fisioterapeutas también en el tratamiento de este tipo de lesiones, tanto si son quirúrgicas como si no, obviamente. Aquí lo que nos importa, lo otro era una anécdota, lo que nos importa es las imágenes, ¿no? Entonces tenéis dos imágenes partidas en dos. La parte superior de la imagen veis una rotura fibrilar de un tendón del recto anterior en el tercio proximal del muslo, que es donde se suelen producir la mayor parte de este tipo de lesiones. Y en este caso es una rotura completa. ¿Por qué? Porque vemos el músculo retraído, no vemos resto de tendón y se ha roto la unión miotendinosa. Eh, en el lado contrapuesto veis un tendón absolutamente normal, las fibras paralelas en su inserción directa en la espina ilíaca anteroinferior, con una ecoestructura completamente mantenida. Ese es el eje longitudinal, o es el eje largo, ¿vale? Es el corte longitudinal o eje largo. En la parte de abajo, esas dos imágenes que veis, es el corte en eje corto. Entonces, en la parte derecha e inferior de la imagen veis la musculatura normal. Veis el músculo recto anterior acompañado de dos músculos que lo acompañan lateralmente, que son el sartorio y el tensor de la fascia lata, y que en ese corte, en eje corto, en el tercio proximal, podemos verlos así de bonitos los tres. Esa es la parte normal. En el lado izquierdo podemos ver un recto anterior dañado, ¿vale? Vemos los dos músculos que os he contado antes, sartorio y tensor de la fascia lata, completamente normales, hipocogénicos por definición, porque la musculatura por definición es hipocogénica, y luego vemos un recto anterior que está dañado, que es el eje corto de la imagen de arriba, que es el corte longitudinal, donde vemos un recto anterior aumentado de tamaño por la retracción del mismo, hipoecogénico y heterogéneo. Esta es en fase aguda. Lógicamente, cuando cronifican este tipo de lesiones, pues el aspecto ecogénico del músculo pues suele cambiar. Nos podemos encontrar, que luego os lo contaré también, nos podemos encontrar líquido. Lógicamente, si tenemos una rotura vamos a tener un hematoma y, por tanto, vamos a encontrar una colección líquida en mayor o menor medida y de aspecto anecoico. Una vez que hemos visto cómo es una rotura, en este caso, que está afectando al tendón del recto anterior, aquí lo que os quiero contar es cómo podéis diferenciar entre una rotura en fase aguda y una rotura que ya es antigua. Como os he contado, a modo de resumen, es muy fácil que un jugador de fútbol que sufre este tipo de lesión ya haya sufrido otras de este tipo, con lo cual, cuando estamos recorriendo el recto anterior desde la inserción proximal a la inserción distal, veamos la fase aguda de la rotura que en ese momento se ha producido y también las roturas antiguas que se han producido a lo largo de la carrera deportiva del futbolista.
¿Cómo vamos a diferenciar entre las dos? Pues normalmente es bastante fácil. ¿Por qué? Porque la fase aguda el paciente nos va a indicar dónde le duele, ¿vale? Vamos a ver cambios en el tendón o en el músculo según donde se haya producido la rotura y vamos a ver, lógicamente, una colección líquida, como os he contado, que la veis en la imagen de abajo, la fase donde pone aguda, que es una colección líquida anecoica alrededor, en este caso, de la musculatura. Y en fase antigua, ¿cómo lo vamos a ver? Pues vamos a ver el músculo normalmente conservado. También es verdad que podemos ver lesiones intramusculares del recto anterior, ¿vale? Pero la característica de la rotura antigua en ecografía es que es una rotura que se va a ver hiperecogénica, es una lesión que se va a ver hiperecogénica porque ya está fibrosada, normalmente asociada o cerca del recto anterior, del tendón del recto anterior, ¿vale? Que es un tendón intramuscular, ¿vale? Y que es el que se suele romper también en este tipo de ejercicios en el golpeo de balón. Entonces, ¿veis la imagen superior? Una lesión antigua, como se suele ver, hiperecogénica, y en fase aguda, como se suele ver, con una colección líquida. Eso nos puede ayudar a discernir si una lesión es antigua o es más aguda. A modo de resumen, contaros que la mayoría de las lesiones que se producen en el grupo muscular del cuádriceps se producen en el recto anterior, el 95%, que es una rotura casi exclusiva del futbolista que se produce en el golpeo de balón, en el ejercicio normalmente del golpeo de balón y como siempre comentamos, es muy importante preguntarle al deportista cómo se ha producido la lesión, cuándo se ha producido la lesión y, y en qué momento, porque esto nos va a ayudar a comprender esta rotura, ¿vale? Saber dónde está y poder sacar las mejores imágenes para que el radiólogo pueda ejecutar el informe lo más correctamente posible. Espero que os haya gustado el caso clínico que os presento. No olvidéis darle a like y suscribiros al canal de YouTube si es vuestra voluntad y compartir para que podamos llegar a mucha más gente. Bueno, chao.